FEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de música, pero no de cualquier música, sino de cómo se reproducía en el Porfiriato, y para ello nos acompaña un investigador de la Fonoteca Nacional que ya ha estado aquí y quien de formación es maestro en estudios históricos, es músico. Él es el maestro Fernando Eslava. Hola, Fernando. Hola, Gracias. ¿cómo estás, Cecilia? Gracias Buenas tardes. por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias por invitarme. A ti. Pues hoy, híjole, vienes de presumido porque coordinaste este libro bellísimo y muy importante para la historia de la música, no de los fonógrafos y de estos aparatos que reproducían música, puesto que quien prologa esta obra, que se llama Los surcos de la memoria, máquinas parlantes y grabaciones comerciales en el México porfiriano, dice que es el primer libro en donde se habla de estos fonógrafos y esta forma de reproducir música que fue súper novedosa en México para el caso de nuestro país, ¿verdad? Así es. Sí, es correcto. Ya también en la introducción, hago una breve introducción, lo explico y digo, bueno, sí hubo un par de investigadores que antes que nosotros se dedicaron a hacer investigaciones sobre este tema. En realidad hay un par de artículos académicos. Al menos eso se había hecho hasta el año 2019. La idea de hacer el libro surgió a finales del 2019. Nos pusimos a escribirlo a inicios del 2020. O sea, tardamos más de 2 años en escribirlo, revisarlo, corregirlo, ¿no? Porque, bueno, se dictaminó, hay que hacer correcciones, en fin. Pero sí, es el primer libro que conjunta los esfuerzos de quienes nos dedicamos a hacer historia, específicamente sobre este tema, o que estamos interesados en este tema, pero también de musicólogos y musicólogas. Entonces, eso está complejo e interesante porque es la historia, pero también tienes que saber de música porque si no, pues no es posible. Y en ese sentido es una obra, una coedición entre Fonoteca Nacional, es decir, Secretaría de Cultura de Gobierno Federal, pero también con la Facultad de Música de la UNAM, ¿verdad? Sí, es una coedición, es un trabajo que finalmente se logró materializar, pues gracias a esta colaboración entre la Fonoteca Nacional y la Facultad de Música de la UNAM. Y por supuesto, bueno, pues hay muchos nombres involucrados en la edición, ¿no? Desde la gente que se dedicó a la formación del libro, al diseño, pero también a quienes desde la Fonoteca Nacional lo impulsaron. Bueno, desde luego también a quienes lo escribimos, ¿no? Es un trabajo en conjunto, hay 6 capítulos y hay, somos 3 investigadores de la Fonoteca Nacional, Alejandra Delgado, Camilo Camacho, un servidor, pero también invitamos a un par de investigadores, Sergio Espina, él es investigador en la Universidad de Indiana, él es doctor en musicología, bueno, y Natalia Violeto, que está en la Universidad Mayor de Chile. Y bueno, finalmente quien hace el prólogo también, ella está en la Universidad de Sao Paulo, entonces finalmente fue una colaboración internacional porque también se dice en algún punto del libro, no solamente en México es un tema que se ha trabajado muy poquísimo, ¿no? Sino a nivel latinoamericano. Es cierto que hay investigaciones sobre este tema, pero fundamentalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, en estos países que, digamos, tienen una mayor... producción, que producían tecnológicamente, dices, ¿verdad? O sea, exactamente. Estaba la división de los que producen fonógrafos, que es básicamente Estados Unidos, que es donde se patenta en 1878. Por Alva Edison, y dices, y están pues los que no producían tecnología, y entonces esos pensábamos que no contaban, pero claro que cuentan, porque aquí ustedes como autores del libro y tú como coordinador nos dicen es que acercarse a
qué oía la gente, cómo se comercializaban los fonógrafos y los otros aparatos que vinieron después, cómo se producía la música después en México, porque tú tienes un capítulo de cómo se comercializa la música de México. O sea, eso también es cultura y te habla, pues, de una época y de un espacio que es el México porfiriano, ¿no? Así es. Esto que dices es muy importante porque justamente se habla de que Estados Unidos o algunos países europeos son productores de tecnologías y lo que le llaman el sur global, ¿no? Incluyendo México, es solamente consumidor de esas tecnologías. Bueno, pues, y que hay un retraso muy grande en una cuestión tecnológica. Bueno, de alguna manera, la industria de la grabación aquí en México incluso surge antes de que llegaran las empresas estadounidenses de grabación. Ahora, creo que también es importante hablar, me parece que una de las grandes aportaciones del material, hablar del papel que las capas populares jugaron en esta historia, ¿no? O sea, los sectores subalternos tuvieron un papel fundamental, a diferencia de lo que se había dicho hasta este momento. Eso es interesante, fíjate, porque si tú revisas en la prensa de época, yo creo que la emulsión de Scott, que era hígado de tiburón, aceite de hígado de tiburón, y los fonógrafos son lo que más publicidad tiene en la prensa del porfiriato, de una manera así impresionante. Pero fíjate qué interesante esto que nos dices, porque pareciera que esos anuncios solo están dedicados para esa élite que sí puede ir y comprar un fonógrafo, mandarlo traer, o un gramófono, ¿se llama? Gramófono. Gramófono, al rato nos vas a explicar la diferencia, por favor. Pero tú dices que no, o sea, ¿en qué momento entran estas capas pobres? Claro. Bueno, sí, las empresas de grabación buscaban tener un público con un poder adquisitivo, bueno, que tuvieran poder adquisitivo. Pero en la práctica, las capas populares lograron apropiarse de estas nuevas tecnologías, porque en la Ciudad de México, en diferentes ciudades del país, en este caso yo hago un estudio de la Ciudad de México, y bueno, no solo del país, sino de diferentes países del mundo. Bueno, en la capital de México hubo muchos fonógrafos ambulantes. ¿En serio? Muchos fonografistas ambulantes montaban una mesita, ponían el aparato que reproducía las grabaciones y rentaban cada una de las audiciones. Originalmente costaban 10 centavos, en algunos puestos de estos itinerantes costaban 5 centavos cada una de las piezas que se iba a escuchar. Los fonógrafos tenían un dispositivo del cual salían varios audífonos, entonces se podía hacer una escucha colectiva. Y entonces el fonografista cobró unos centavos. Sin embargo, también en la prensa de la época encontramos que no todas las personas podían pagar 10 centavos por escuchar una canción grabada. Entonces empezaron a hacer rebajas de precios hasta que en un momento determinado, esto es desde finales del siglo XIX, desde 1890, y en algún momento determinado la renta de una grabación costaba ya 1 centavo y había decenas de fonógrafos ambulantes en la ciudad. Y esto es importante porque normalmente en la historia que nos habían contado, en los libros de historia nos dicen que estas capas populares se habían sorprendido con el artefacto y entonces creían que tenía el diablo adentro, que era una cosa de magia, de hechicería, de brujería. Y ese era el único papel que se le había dado a las capas populares dentro de la historia de la fonografía temprana en nuestro país, ¿no? Y esto, bueno, pues quizá pareciera inofensivo, pero en realidad es bastante peligroso porque esto los había invisibilizado dentro de la historia. Las primeras marcas de grabación en México surgieron precisamente a finales del siglo XIX. Había 4 marcas: Morales Cortázar, Joaquín Espinosa, Jorge Alcalde y Julio Ayala. Estos comerciantes eran comerciantes, tenían negocios en la Ciudad de México, que además, algo muy curioso, algunos de ellos también se dedicaban a otras cosas. Julio Ayala, por ejemplo, tenía un taller donde arreglaba bicicletas, hacía galvanoplastia, hacía trabajos de fundición, de herrería, y arreglaba algunos artefactos, pero también hacía grabaciones dentro del mismo taller.
Estamos hablando de una época en la que no existen los estudios de grabación, son pequeños gabinetes donde ellos contrataban incluso músicos callejeros para hacer grabaciones y entonces poder comercializar los cilindros de cera a los fonografistas ambulantes. O sea, estos comerciantes estaban produciendo cilindros, haciendo grabaciones para que la gente de a pie pudiera escucharlas. Y eso es muy importante. De tal modo que vemos que estos comerciantes se vieron motivados por esa forma de escucha, esa práctica de escucha, para hacer este negocio. Entonces, las capas populares juegan un papel muy importante porque dan pie a que surja una industria de la grabación en nuestro país. No solamente eran aquellos quienes, los que se sorprendían al escuchar y decían, no, pues están asustados, están inquietados, ¿no? O sea, en realidad su papel fue mucho más trascendental de lo que nos habían dicho. Pero además, ¿sabes qué, Fer? Esa idea de que solo los pobres se espantan y tienen prejuicios, pues las desmienten en este libro que tú coordinas, porque hay un apartado en donde la prensa misma es la que está un poco impactada y asustada. O sea, Sí. ni siquiera son las capas populares, ¿no? Es la moral de la época que dicen, híjole, no, seguro era la iglesia. Esto va a perjudicar la moral y los buenos principios, que pues yo no sé cómo, pero bueno, Sí. Eso lo consignan aquí. Sí, pues algunas de las canciones que se escuchaban en estos fonógrafos ambulantes decían que estaban llenas de obscenidades. Entonces, pues pedían a las autoridades gubernamentales que prohibieran que la gente escuchara estas grabaciones. Agustín ¿no? Lara, que era muy obsceno. Sí, estamos hablando aquí de sí, es 1900. Oye, el salterio era muy obsceno. Claro, pero claro, efectivamente, esto se va a repetir constantemente, ¿no? O sea, esta gente que, pues los oídos más recatados de la época, ¿no? Es una cosa que se repite en distintas épocas. Ellos están justamente, diciendo que los prohíban porque se reproducen obscenidades, pero en realidad también es un poco esta idea de que están prostituyendo un artefacto que tenía que ser útil a la vida cotidiana. Incluso al fonógrafo se le llamó objeto de generación científica, porque ciertos sectores de la sociedad estaban esperando que el fonógrafo ayudara para grabar, por ejemplo, las sesiones parlamentarias, para tener digamos, que fuera un testigo fidedigno de lo que estaba ocurriendo allí, o que sirviera para curar enfermedades de los oídos. Y decían, bueno, en lugar de que eso ocurra, lo que se está haciendo, lastimosamente, es grabar y escuchar tonadas populares y poemas. Entonces estaban en contra de eso, pero además también decían que eran focos de infecciones porque no se desinfectaban los audífonos en los que se escuchaban. Entonces hay todo un grupo de conservadores que están en contra de estos fonógrafos ambulantes. Sin embargo, no desaparecieron, eso fue importante, ¿no? Las capas populares lograron apropiarse de verdad. Además, a través de diferentes artimañas. El robo fue una de ellas, ¿no? Hubo muchísimos robos de fonógrafos en la época, incluso algunas personas que trabajaban en los despachos donde se vendían las grabaciones o los aparatos para reproducirlas, se dedicaban a robarse, ¿no? Hacían robo hormiga, robaban la mercancía y se la vendían precisamente a los fonografistas ambulantes o a tiendas de segunda mano, a bazares, aunque eran productos nuevos. Entonces, esto es importante también porque de alguna manera el Estado, que sabemos, ¿no? Pues las autoridades de la época del Porfiriato, pues decían paz, orden y progreso, ¿no? Y hablamos de un progreso que se va a fundamentar o legitimar, o lo van a tratar de legitimar a través precisamente de la modernidad. Entonces el fonógrafo se incorporó dentro de ese discurso. Hay que traer fonógrafos para hacer una nación moderna. Entonces Porfirio Díaz firmó un acuerdo con Tomás Alva Edison para poder inundar el servicio postal de fonógrafos. Como había mucha gente que no sabía leer ni escribir, entonces dijeron la solución es que vayas a la oficina postal, grabes tu mensaje, tu carta,
lo que le quieres decir a otra persona, se manda el cilindro y pues en la oficina que va a recibir el mensaje, pues el receptor o la receptora puede escuchar ese mensaje. Y esa era la idea, finalmente. Incluso se firmó un acuerdo. Finalmente, y no se llevó a cabo. No se llevó a cabo precisamente porque una de las hipótesis que se maneja en el libro es que en algún momento determinado las capas populares lograron hacer suyo el invento y la empresa de Thomas Alva Edison y en general la industria de la grabación, la Victor y la Columbia, decidieron que ese era el camino que finalmente iban a tomar. O sea, empezaron a dejar de lado la idea del fonógrafo como un artefacto de comunicación y lo empezaron a centrar sobre todo, ¿no?, en la industria del entretenimiento. Vieron que ese iba a ser un mejor negocio. Ahí también está el papel de las capas populares, ¿no? Porque las élites buscaban que fuera, como ya dije, útil. Entonces iba a ser útil para los negocios, para la gente que tenía poder adquisitivo, que podían comprar un fonógrafo porque eran aparatos, no eran baratos. Entonces iba a ser únicamente la gente que se dedicaba a los negocios, o bueno, que la gente pudiera ir a las oficinas postales para grabar y escuchar estos mensajes, cosa que no ocurrió. Entonces, bueno, finalmente sabemos también que el papel de Porfirio Díaz en esta historia de la fonografía en México está marcado por un hecho pues, que es muy mencionado, que es una grabación que hizo en el año de 1909, que incluso ya es un cliché, ¿no? Esta grabación, porque pues en realidad él sirve como prescriptor para la industria de la grabación. La Edison le pide a él que haga esa grabación para poder comercializarla. Incluso lo hacen de manera estratégica. O sea, la industria de la grabación tenía unas estrategias de mercado muy marcadas, que son las mismas estrategias de mercado que hoy en día siguen funcionando. Entonces, saben que Porfirio Díaz es una figura de autoridad entre las élites, en esa época todavía, entre las élites, entre la mayoría al menos, y entonces siguen pensando en que quieren vender fonógrafos a las élites, aunque por otro lado esta práctica del robo o de alguien que le rentaba o subarrendaba los fonógrafos para los fonografistas ambulantes. Entonces sirve como prescriptor y esta grabación es la prescripción, no es una prescripción explícita, digamos, pero le sirve mucho a la industria de la grabación, ¿no? Más allá de eso, hay una industria pues nutrida que únicamente está tratando de vender. Finalmente eso es la industria de la grabación. Se rige bajo una lógica capitalista. Y bueno, independientemente de la figura de Porfirio Díaz, en México es un negocio redondo. Y se hizo un negocio redondo porque a partir de 1903 empezó a venir la Victor y la Columbia, hacen expediciones de grabación, mandan equipo, pero también mandan a técnicos especializados. Vienen en 1903, están 1 o 2 meses, hacen una serie de grabaciones con artistas locales, con artistas ya conocidos, probados, a la gente le gustaba. ¿Quiénes eran? Bueno, José Torres Obando, por ejemplo, Manuel Romero Malpica, María Conesa, Rosales y Robinson, Abreu y Picasso, estos 2 duetos cómicos musicales, eran pues duetos muy importantes en la época que se manejaban en el ambiente, en el circuito de las carpas. Vienen a grabar a este tipo de gentes y saben que va a ser un gran negocio porque están grabando en Estados Unidos antes de 1903 y están importando, o sea, están mandando, de aquí se está pues importando ese material, pero el público escucha, está buscando disfrutar de lo que podía disfrutar en el teatro, ¿no? Entonces, o sea, música de su cultura, de su entorno, ¿no? Y de eso se da cuenta pues la Victor y la Columbia, se dan cuenta. Entonces, las ventas crecen exponencialmente, ¿no? De hecho, en el año de 1901, que es cuando surge la Victor, pues era un pequeño taller y 10 años después, o un poco menos, ya son miles de hectáreas, ¿no? Es una gran fábrica que se convierte, pero en gran medida gracias a que empiezan a hacer estas expediciones de grabación. El primer país al que viene es a México,
Después van a Cuba, incluso van a China, van a Brasil, van a Argentina. La mayoría de las ventas, parece ser que la mayoría de las ventas se hacen en el extranjero vendiendo este tipo de música. Y luego hay un mariachi, ¿verdad? Que también se la escuela que para la época era, Sí. digo, ahorita el mariachi es hasta, ¿qué podremos llamarle? ¿No? Símbolo nacional, claro. Fifí, etcétera, ¿no? Pero para la época consignan en este libro que era como algo muy extraño. ¿Qué agrupación? Es el Cuarteto Coculense. Hoy vemos el mariachi como una gran agrupación donde incluso hay trompetas. Bueno, se habla del mariachi tradicional, no hay trompetas. Es un mariachi únicamente con instrumentos de cuerda, se visten de manta porque, bueno, pues se dedican al campo. Y sí, efectivamente vienen de Cocula, vienen a grabar el Cuarteto Coculense. De hecho, algo muy interesante, la industria de la grabación le cambió el nombre. Antes era el mariachi de Justo Villa. Entonces, por alguna razón, parece ser, se lanza la hipótesis, que la razón es que la palabra mariachi escandalizaba también a las élites, que no era también visto. Entonces hay un poco, ¿no? Hay un doble discurso. Por un lado, el mariachi sirve ya desde esa época para las élites que están tratando de tener, pues hay un nacionalismo, y entonces dicen, bueno, pues ese nacionalismo es, bueno, ya se ha dicho, ¿no? Peter Burke lo que dice es el descubrimiento del pueblo. En realidad lo que hacen es tomar ciertos elementos de ciertas regiones y pues tratar de venderle al mundo esa idea de México. Bueno, pues eso es lo que pasa con el mariachi. Mientras se trata de adoptar ciertos elementos, incluyendo la música, ¿no?, de la tradición mariachera, al mismo tiempo en algunos periódicos se está hablando mal del mariachi porque es una música que congrega borrachos, porque es una música en la que suele, exacto, popular, ¿no? Entonces hay ese discurso. Entonces hay que cambiarle el nombre, que en el nombre del grupo no diga mariachi. Entonces se le cambia el nombre y es el Cuarteto Coculense. Y es el primer grupo de mariachi que hace grabaciones. Ya está haciendo muy probablemente grabaciones desde el año de 1905. Seguramente lo sabemos. Tenemos referencias de que ya en 1907 hay grabaciones. Fer, y algo, ya nos queda poco tiempo. Platícanos esta parte técnica que no conocemos. Primero son unos cilindros de cera y luego ya son estos discos. Y los cilindros de cera, dices, son, pues eso, para fonógrafos. Pero luego el otro aparato que nunca me acuerdo, gramófono, ese ya usa discos. Y entonces ya es un salto también para el capitalismo, dices, porque, bueno, un cilindro de cera podía reproducirse al infinito y no gastaba, la gente no tenía que gastar. Pero ya, si es un disco, ya, si quieres escuchar música diferente, tienes que ir a comprar los discos y ese es un negociazo. Sí, sí, exactamente. Bueno, las primeras grabaciones se hicieron sobre láminas de estaño. No existían los cilindros de cera. Eran láminas de estaño, pero pues eran materiales, pues se perdía la información muy fácilmente. Incluso la lámina de estaño se podía doblar. Desde 1878 que se presentó el fonógrafo en la Ciudad de México, en el Teatro de la Sociedad en Nezahualcóyotl, se grabó, lo primero que se grabó fue el himno nacional. ¿No? Entonces se grabó en una lámina de estaño. Días después de eso fueron a la casa de Ángela Peralta a grabarla. Grabó pues, algunos fragmentos de óperas, una romanza, creo que es La Última Flor, la romanza que grabó, y también grabaron a Guillermo Prieto. Entonces esas primeras grabaciones están perdidas, es un catálogo sonoro pues, que no tiene sonido. Y después, para 1890 más o menos, porque se perdía muy fácilmente la información. Entonces empezaron las casas de grabación a inventar objetos que no se desgastaran tan fácilmente, aunque sí se desgastaban como los cilindros de cera. Entonces, para 1890 salen los primeros cilindros de cera, pero cada reproducción desgastaba la cera. Entonces, efectivamente, en un fonógrafo se podía grabar, pero reproducir el contenido, pero en los discos no.
En el disco lo que está grabado ya no se podía borrar para grabar algo encima. Y esto, a pesar de que la mejor calidad de sonido era la de los cilindros de cera, la industria optó por quedarse precisamente por las ganancias que iban a obtener con los discos. Fer, platícanos en dónde podemos conseguir este libro o que te escriban algún correo o algo, por favor. Sí, bueno, ahorita en este momento está en la Facultad de Música de la UNAM, en la tienda de libros. Pronto va a estar en la tienda de la UNAM, la tienda de libros de la UNAM. Y hay una versión electrónica gratuita. ¿Y en dónde la podemos bajar? Pues está disponible en Musiteca, que es una plataforma de la Fonoteca Nacional, pero también en el repositorio bibliográfico de la Facultad de Música de la UNAM. Ok. Pues muchas gracias por habernos acompañado, maestro Fernando Eslava. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.